Hola, bendiciones para ti y para toda tu familia. Hoy 24 de mayo de 2020, aquí en tu espacio La Palabra de Dios es Amor, como todos los días compartiremos el Santo Evangelio. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete en este momento. También estamos en Facebook e Instagram. En el día de hoy, como todos los días, vamos a pedir a nuestro Señor que nos llene de fe y perseverancia, porque Él es el único que puede sanar a las personas afectadas del coronavirus. Y no lo vamos a cansar de repetir, por favor, plegarias a nuestro Dios, que nos libre de este virus que nos está afectando. A nosotros que estamos en nuestras casas recluidos, vamos a pedir fervientemente que nos dé una cura rápida para este virus que está afectando a todo el mundo. Vamos a iniciar. La primera lectura del día de hoy está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 11. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que se había tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El salmo del día de hoy vas a repetir: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Repite conmigo: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Repite conmigo: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Repite conmigo: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Repite conmigo: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. La segunda lectura del día de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 23. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e iluminen los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de la fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Él es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. El Santo Evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Palabra de Dios vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos este 24 de mayo de 2020 la lectura del día de hoy, esta hermosa lectura. Como siempre comenzamos con el Santo Evangelio, en esta ocasión también vemos las instrucciones que le dice Jesús a los discípulos, a los 11. Recuerden que eran 12, pero Judas fue quien entregó a Jesús y luego terminó con su vida. Entonces, Jesús les dice que ellos son los que van a proclamar la grandeza de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Ve, este es San Mateo, pero en San Marcos lo indica también. Recuerden que San Lucas, San Marcos, San Mateo trabajan la vida de nuestro Señor Jesucristo desde diferentes perspectivas de los apóstoles. La primera lectura afirma ese encuentro. Esos encuentros que Jesús tenía con los discípulos luego de su muerte y resurrección, que realmente Él estuvo el tercer día resucitado y se sentó con los discípulos a conversar sobre qué era lo que debían hacer, ir por todo el mundo, anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Por todo el mundo. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles inicia, en el día de hoy, es el inicio del Hecho de los Apóstoles. Capítulo 1, Hecho de los Apóstoles, donde inicia y comienzan a recitar que Jesús, luego de su pasión y muerte, pues entonces se reunió con los discípulos y les dio instrucciones específicas. Y algunas de estas instrucciones las vemos en el Santo Evangelio del día de hoy. Por eso es que muchas veces es importante ver la cronología. Bien, la palabra del día se centra en eso, en que nosotros debemos ser discípulos de Dios. Que a esos 11 que Jesús les dijo,
y que luego fueron 12 porque Judas fue sustituido. Entonces Él les dijo ir por todo el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? Vamos a predicar, vamos a leer, vamos a compartir. Yo siempre le digo, vamos a armar grupos con la familia, con los amigos, donde se debata sobre la Biblia, pero debatir en buen sentido. Tal vez debatir no es el tema, sino socializar. Porque debatir muchas veces trae conflictos, porque tú no estás de acuerdo con esto y yo no estoy de acuerdo con aquello, y ahí comienza el conflicto. Yo diría que compartir, socializar, pero las cosas, los mandatos de nuestro Señor Jesús. Vamos a unirnos porque eso es algo que nos está faltando. Muchas veces estamos sectorizados. Bueno, católico no se junta con evangélico, evangélico no se junta con católico. Todos somos cristianos y el llamado es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vamos a predicar lo bueno que conocemos. Vamos a hacerlo, porque la palabra de Dios es amor. Nos vemos, hermanos.